Día 1 antes del examen. Ao se encontraba estudiando intensamente, concentrado como nunca antes. Mientras repasaba sus apuntes, se daba ánimos a sí mismo. Dale, Ao, vos podés estudiar. Dale, 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 dale. Luchá, luchá, vos podés. Pero su motivación fue abruptamente interrumpida, cuando el suegrito le tiró una chancleta en la cabeza por hacer tanto ruido. A las 4:30 de la mañana, el suegrito se despertó y notó que su esposito no se la bancaba ni un poquito. Apenas eran las 4:30 de la madrugada y ya se había dormido. ¡Qué abuelito! Mientras observaba el cuaderno, se preguntó cómo era posible que ese hombre fuera capaz de darle felicidad a su hija. Intentó quitarle el cuaderno, pero Bao, aún dormido, le agarró la muñeca y comenzó a decir un montón de boludeces. El suegrito, con cero paciencia, se sacó un nudillo con pinchos del culo y se preparó para darle tremenda trompada. Sin embargo, justo en ese momento, Ao empezó a repetir en voz alta todo lo que había estudiado. A pesar de eso, el suegrito no se conmovió, que estaba a punto de mandarlo a otra vida, hasta que Ao susurró el nombre de Fu. El suegrito detuvo su ataque, apagó la luz y lo cubrió con una manta. A la mañana siguiente, Ao y Fu estaban montados en tremenda nave. Ella le preguntó si estaba listo para el examen, y él, muy confiado, le respondió que no se preocupara, que se había estudiado todo. Luego le preguntó si quería ir al centro comercial antes del trabajo. Fu aceptó encantada, ya que quería comprar un juguete para un niño paciente. Ao le dijo que se sujetara fuerte y pisó el acelerador. ¡Rum, rum! Pero al llegar, quien se bajó de la moto fue el suegrito, todo nauseabundo. Dentro del centro comercial, el ascensor estaba llenísimo, lo que puso de muy mal humor al suegrito. Tenía que estar muy cerca de Ao, y eso le daba asquito. Le pidió que se alejara, pero no había espacio suficiente. Encima, le dieron un empujón a Ao, haciéndolo quedar aún más pegado al suegrito, que le rogaba que no lo tocara. ¡Apa! ¡Qué cerca que están! Cuando finalmente llegaron al séptimo piso, los esposos se bajaron del ascensor, totalmente agotados. El suegrito dijo que iría al baño, mientras que Ao se fue directo a la zona de juguetes para esperarlo allí. Sin embargo, al volver, el suegrito no vio a Ao por ningún lado. Pasó media hora buscándolo, pero ni rastro del yerno, ni del área de juguetes. Por su parte, Ao también estaba en pánico, porque había perdido el suegrito. Empezó a buscarlo por todos lados, pero el boludo se tropezó, rodó por el suelo y terminó cayendo encima de alguien. Cuando miró, se dio cuenta que le estaba agarrando una chichis. Se apartó de inmediato y comenzó a disculparse, hasta que notó que se trataba de una muñeca. Dios, ¿qué es esa muñeca? Simulador de novia. Trató de colocarla de nuevo en su sitio, pero la muñeca se enganchó en el botón de su bragueta. Al parecer, quería ser su novia. Y cuando Ao se echó para atrás, la muñeca quedó con la cara cerca del amiguito de Ao, como lista para la acción. Intentando no entrar en pánico, Ao pensó que tenía que buscar ayuda. Divisó al suegrito y empezó a gritar en susurros desesperados: ¡Ayuda, suegrito, ayuda! Pero el suegrito ni bola le dio. Desesperado, Ao no tuvo otra opción que salir corriendo con la muñeca en brazos, mientras el vendedor gritaba que le estaban robando su muñeca simulador de novia. El suegrito escuchó todo el griterío, se dio la vuelta y se encontró con Ao y la muñequita, los dos acarameladitos como tortolitos. Obviamente, no quería saber nada de eso, y le dio tremendo sopapo que lo mandó a volar. Momentos después, en otra parte del centro comercial, se preparaba una conferencia de arqueología con un profesor invitado de una universidad. Ao aterrizó justo cerca del lugar donde se iba a realizar el evento. Resulta que todavía no había llegado el asistente del profesor y lo estaban buscando desesperadamente. De repente, una chica del staff gritó: ¡Ya lo encontré! Y en un instante, todos comenzaron a empujar a Ao hacia el escenario, y con muñeca simulador de novia incluida. Tiene que estar listo para la muestra. El profesor Kao lo está esperando, le gritaban. Ao, en estado de confusión total, comenzó a gritar porque no entendía nada.
Acto seguido, se encendieron las luces del escenario, y Yao se encontró de frente a una multitud que lo miraba fijamente. En su desconcierto, dejó caer la muñeca al suelo, y ésta, con su voz programada, soltó un «Oh sí, dame más, papi», seguido de gemidos que retumbaron por todo el lugar. Ao estaba completamente en shock, pero en shock. Mientras trataba de procesar lo que estaba pasando, alguien se paró frente a él y comenzó a hablar con total formalidad. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este evento, dijo el hombre, y espero poder hacer una diferencia en el mundo de la arqueología. Se giró hacia Ao, le estrechó la mano y añadió con una sonrisa, gracias por prepararme la última muestra humana, asistente. La conferencia terminó con éxito, y las chicas del staff no paraban de elogiar al profesor Gao. Decían que era un excelente profesional, humilde, educado, rico, guapo, simplemente perfecto. Sin embargo, no podían evitar hablar del tonto ese que se subió al escenario con una muñeca. Comentaban que menos mal no era el asistente del profesor. Aunque algunos admitieron que era muy guapo, también remarcaban lo tonto que era. Todo eso lo escuchó el pobrecito de Ao, que se encontraba ahí cerquita, red triste. Sentía que el suegrito no solo no lo había ayudado, sino que tampoco quería que se le acercara. Se preguntaba en silencio si realmente era una molestia para él. La gente del evento se acercó a agradecerle al profesor, quien respondió con una sonrisa que había sido un placer. Ao lo reconoció de inmediato como su salvador y corrió a hablar con él. Se le tiró encima, lo abrazó y comenzó a darle las gracias por ayudarlo, disculpándose por haber casi arruinado su discurso. El profesor, amable, le dijo que no se preocupara, que no fue su intención tampoco estar en esa situación, sino que simplemente lo confundieron con otra persona. Ao no paraba de halagarlo como un perrito fiel, mientras el profesor pensaba que, sinceramente, no se lo veía muy inteligente. Aún así, Ao le agarró la mano y le propuso ser amigos. Justo en ese momento, apareció el suegrito, con cara de pocos amigos, visiblemente enojado por el numerito que había armado en el escenario. Ao se alegró al verlo, pensó que el suegrito había ido a buscarlo y creyó que sería un momento muy emotivo entre ellos. El suegrito se acercó, le acarició el rostro con dulzura que desconcertó a Ao, pero ¡bam! En realidad, le metió tremenda cachetada para apartarlo del camino y poder así hablar con el profesor. Al parecer, se conocían. El profesor le preguntó cómo había estado Fu y comentó que escuchó que fue transferida al hospital afiliado a su universidad. Ao, todavía tirado en el suelo y con la cara golpeada, observaba la escena. Vio cómo el suegrito le sonreía al profesor de una manera que nunca le había sonreído a él, y pensó con tristeza que realmente lo odiaba. El suegrito entonces lo llamó para presentárselo al profesor. Él es Gao Jin, el novio de Fu, pero el profesor lo corrigió rápidamente. Ex-novio. Ao repitió confundido. ¿Ex? ¿Novio? ¿What the fuck? ¿Ex-novio? Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dije yo, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Momentos después, Ao ya estaba de regreso en su casa. Le llegó un mensaje de su superior. Tengo buenas noticias. Reprobaste el examen. Felicitaciones, sos un estúpido. Ao, al leerlo, cayó en la cuenta. Era un estúpido. Seguramente por eso el suegrito lo odiaba. ¿Qué se podía esperar de alguien como él? Aunque realmente se había esforzado mucho estudiando. Se miró la mano y recordó que aquella noche, cuando dormía, sintió la mano de alguien mientras se preparaba. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho más, porque el suegrito pegó el grito en el cielo llamándolo. Ambos estaban frente a una bañera que había pedido el suegrito, pero la ducha estaba goteando. El suegrito le pidió que buscara el problema y lo arreglara. Ao observó la ducha y dijo que era vieja y estaba desgastada. El suegrito harto lo llamó inútil y dijo que iba a tener que arreglarla él mismo. Le dio un empujón para apartarlo mientras murmuraba que era un idiota por haber esperado algo de él. Esas palabras golpearon a Ao más fuerte que la cachetada anterior. Recordó cómo el suegrito trataba al ex de Fu y cómo lo trataba a él. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos
cuando el suegrito anunció que había arreglado la ducha y le lanzó otra indirecta. Sos un inútil, ni algo tan simple podés hacer. Ao pensó que, una vez más, lo miraba con esa expresión de disgusto. Pero de repente, la regadera se rompió y salió volando directo hacia la cara del suegrito. Ao reaccionó al instante, se lanzó hacia él y supongamos que lo salvó. Ambos terminados tumbados en la bañera, con Ao encima del suegrito. Ao, con el corazón latiendo fuerte, le preguntó por qué trataba mucho mejor a Gao, a pesar de que él era su ex, y Ao era su esposo. El suegrito lo miró confundido y le preguntó de qué chuchas estaba hablando. Ao, con voz temblorosa, le dijo que sabía que no podía compararse con él, pero... El suegrito lo interrumpió de golpe, lo amenazó por decir tonterías, pero no pudo terminar su frase, porque estornudó. Momentos después, vemos a la parejita de Ao y Fu en el hospital. Fu, algo confundida, se pregunta por qué tiene el pelo mojado. Él le responde que le pregunte a su padre. Esta escena es observada por algunas colegas, quienes comienzan a cuchichear entre ellas, diciendo que es algo raro que Ao y Fu estén casados, pero nunca se hayan dado la mano y se hayan manoseado ni un poquito. De repente, un doctor aparece por detrás y trata de acercarlos preguntando por qué una parejita tan joven está tan lejos uno del otro. El peligro se siente muy, muy cerca. Los casados lo perciben de inmediato y sin pensarlo dos veces, logran zafarse del intento de empujón y llenos de furia, comienzan a golpear al pobre doctor entre los dos. Después de darle una tremenda paliza, Ao estornuda con fuerza. Fu, preocupada, le pregunta si acaso está resfriado, y sin pensarlo mucho, le toca la frente para comprobarlo. Grave error. En ese preciso momento, ¡bam! Aparece el suegrito, y en faldita. Como si no fuera suficiente caos, otro doctor entra en escena buscando a Ao. Es su maestro. El doctor se acerca a la parejita, pero Ao, con reflejos rápidos, le pide que espere un momento. En un movimiento veloz, agarra al suegrito para cubrirlo y le ruega al maestro que no se acerque. El suegrito, en pánico total, le suplica a Ao que haga algo. Ao, sin perder tiempo, se quita su bata y cubre a ambos con ella. Le susurra al suegrito que no sea travieso y que se quede quietecito. ¡Apa! El suegrito se puso rojo como un tomate. Ao ve una puerta cercana y le pide que lo acompañe. Una vez dentro de la habitación, ambos están a salvo, o eso pensaban. Allí dentro hay un paciente que los observa curioso y les pregunta qué están haciendo. El suegrito, que está encima de Ao, cabalgándolo, le dice que lo noquee ya mismo. El paciente, claramente incómodo con la situación, los mira con cierta incomodidad. Acto seguido, se nos revela el nombre del paciente, Gao Jin, el ex de Fu. El profesor lo mira sorprendido y dice, ¿Tío Shen? Ao reacciona de inmediato, vuelve a cubrir al suegrito con la bata y se gira rápidamente hacia el paciente. Con una sonrisa forzada, le pregunta qué es lo que está diciendo y comenta que, ¡apa! Se sonrojó de nuevo. Ao le dice que parece que su lesión en la cabeza es más grave de lo que pensaban, al punto de hacerle ver personas que no están allí. Incluso le pregunta si acaso no será porque no tiene puestas sus gafas. Pero el profesor insiste. Le dice que acaba de ver al padre de Fu sentado encima suyo, y usando una faldita. Ao, nervioso, trata de desviar el tema y le pregunta al profesor por qué está en modo momia. Gao Jin le cuenta que estaba investigando una escena cuando tropezó y cayó en un pozo de 7 metros de profundidad. Asegura que solo son pequeñas lesiones, pero justo en ese momento, algo comienza a pasar al suegrito. Su cuerpo comienza a temblar. Ao se da la vuelta, preocupado, y le pregunta si está bien. El suegrito le responde con dificultad. Dice que siente un dolor muy fuerte, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Le grita a Ao que se aparte y lo empuja con fuerza. Ao y el profesor se quedan paralizados y lo que ven los deja sin palabras. Quien sale es Fu. Ella se acerca de inmediato a su ex y comienza a quitarle las vendas, mientras le dice que lo va a examinar. Le asegura que la herida en su rostro sanará pronto. Gao Jin le agradece, aunque añade que como ciruja o cirujana
Debe de estar muy ocupada y no necesita molestarse en atenderlo. Fu lo mira seria y le pregunta por qué siempre es tan educado con ella. Por su parte, Ao está confundido. Piensa que su grito no estornudó esta vez, y sin embargo, Fu apareció igual. Su mente va a mil, pero todo eso pasa a segundo plano cuando los ve a ambos tan cercanos, hablando con tanta confianza. Se siente incómodo, celoso. Así que sin perder tiempo, aparta a Fu de su ex y le dice que la están buscando en la sala de operaciones, y asegura que él se encargará de cuidar al profesor. Momentos después, el profesor parece contento, aunque Ao no tanto. En realidad, Kao Jin también se siente incómodo. Piensa para sí mismo por qué tuvo que quedarse solas con ese hombre. El profesor le pide a Ao que le dé un poco de manzana. Ao, muy respetuoso, le dice que abre el hocico. El profesor le pide que corte las manzanas con forma de conejitos, pero Ao responde seco que solo abra la boca y se la coma toda. Mientras pela otra manzana, Kao Jin le dice que escuchó que también es médico y que debe de ser un excelente cirujano. Ao, curioso, le pregunta por qué dice eso. El profesor le explica que el padre de Fu es un perfeccionista muy exigente. Si alguien no es de su agrado, nunca obtendrá su aprobación. Crió a Fu solo y la valora muchísimo. Es por eso que es tan meticuloso con respecto a su pareja. Agrega que es una pena que no pueda experimentar otro matrimonio feliz. Ao, con voz suave, le pregunta si acaso no puede casarse de nuevo. Gao Jin guarda silencio por un momento y luego responde que parece que no se lo han dicho. Ao, algo desconcertado, le pregunta qué cosa, pero el profesor solo sonríe y le dice que no se preocupe. Al final, Ao le entrega un trozo de manzana con un pequeño dibujo de un conejito tallado. Le dice que es la primera vez que hace algo así. Gao Jin lo mira sorprendido y le dice que le quedó muy bien. Cambiando de escena, ya son las 8 de la noche y está lloviendo. Ao decide esperar a que la lluvia se calme un poco antes de regresar a casa. Piensa que el suegrito probablemente esté en una reunión en la empresa, pero justo en ese momento lo ve. Es el suegrito y está entrando a un bar. Ao se queda helado, se pregunta por qué no está en la empresa y qué hace entrando a un bar. Dentro del bar, el suegrito ya estaba completamente pasado de copas. A su alrededor, varios hombres lo señalaban y murmuraban entre ellos. Uno de ellos, con algo más de atrevimiento, decidió acercarse y le tocó la cara con descaro, preguntándole si estaba solo. El suegrito, completamente borrachito, lo confundió con Nao. El desconocido, con una sonrisa, le preguntó si quería irse con él. Ao también había entrado al lugar, completamente regalado, que al ver al hombre junto al suegrito, se preguntó si acaso sería un amigo suyo. Sin embargo, estaba demasiado lejos para escuchar lo que estaban hablando. Observando con atención, no pudo evitar hacer una pregunta. ¿Por qué el suegrito iría a un lugar como ese? ¿Podría ser que este es un bar gay? ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! ¡Eso, Ronnie! Justo en ese momento, alguien le dio un tremendo apretón a Ao. Un hombre desconocido le comentó que tenía un trasero espectacular, que además era muy guapo y que se le gustaría ir a jugar a la pelota y dejarse hacer unos cuantos goles. Ao entró en pánico, balbuceando, le dijo que no, que se había equivocado, que solo estaba buscando a alguien, pero al girarse para ver su grito, ya no estaba. Afuera, bajo la lluvia, el suegrito había acabado en un oscuro callejón. Estaba acorralado por un grupo de hombres que claramente tenían intenciones de pasarla bien con él, aunque el suegrito no quería saber nada. Los sujetos eran insistentes, lanzando comentarios atrevidos y con sonrisas que no presagiaban nada bueno. El suegrito, molesto, les respondió con firmeza que no estaba interesado en jugar con ellos, pero uno de los hombres lo agarró de la camisa con fuerza y con tono desafiante le preguntó quién se creía que era. ¿Acaso pensaba que se iba a ir tan fácilmente? El tirón fue tan fuerte que terminó rompiéndole la camisa. Mientras tanto, Ao corría desesperado de un lado a otro, buscándolo. Doblando por uno de los callejones lo vio. Lo encontró justo en el peor momento, en medio de una escena que, la verdad, era bastante fea. Ao, completamente enfurecido,
corrió directo al rescate, le lanza una trompada con todas sus fuerzas, pero no logra hacer nada, porque el suegrito ya se los había cargado a todos. El suegrito, aún algo tambaleante, le pregunta qué está haciendo en ese lugar. Ao, en lugar de responder directamente, le pregunta cómo es posible que haya derrotado a esos tipos estando tan borracho. El suegrito contesta con la voz firme que aún ebrio puede contra 10 más si se lo propone. Pero justo en ese momento de descuido, uno de los maleantes se levanta sigilosamente y, cuchillo en mano, se lanza al ataque. Sin dudarlo, Ao se interpone y termina recibiendo el corte. El suegrito queda en shock al ver la herida, pero Ao, a pesar de dolor, se mantiene firme y le dice que se quede detrás de él, que él se hará cargo. Sin embargo, el suegrito lo detiene y ordena que se aparte, que no necesita que lo protejan. Le dice que si realmente quiere ayudarlo, entonces que no se meta en su camino. Las palabras hieren más que la herida, y Yao recuerda todas las veces que fue despreciado por él. Furioso y dolido, lo estampa contra la pared y le grita preguntándole si de verdad lo odia tanto, si realmente lo desprecia. Le recuerda que fue él quien casi termina herido, y aún así, lo único que recibe es rechazo. El suegrito alcanza a balbucear un fu, antes de quedarse dormido en ese mismo instante. Ao no puede creer lo que está pasando. El tipo que aún lo está amenazando con el cuchillo piensa que debería irse corriendo. Momentos después, Ao carga con el suegrito en la espalda bajo la lluvia. Mientras camina, le dice que no debería beber tanto, que si él no hubiera estado allí, pero se detiene y cambia de tema. Le pregunta por qué fue a ese lugar a beber solo. El suegrito intenta responder, pero habla tan confuso que Yao no logra entender nada. Le pide que hable más claro, que no puede oírlo bien. De repente, el suegrito empieza a gritar. Dice que siente que es un fracaso, que lo único que tiene en la vida es dinero. Varias personas en la calle se detienen a mirar la escena. Ao, apenado, se disculpa diciendo que está ebrio. El suegrito le agarra la cabeza y le pregunta a quién le está diciendo ebrio. Empieza a desahogarse, contándole que todo su personal siempre es demasiado cuidadoso al tratar con él, que nadie se le acerca realmente. Por eso, los despidió a todos. Aún le responde que tal vez debería intentar ser un poco más amable. El suegrito continúa ventilando su alma, confesando que incluso su hija no le gusta lo estricto que es, que ni siquiera le permite leer su diario íntimo, aunque se muere por saber qué escribe allí. Dice que no tiene ningún amigo verdadero a su lado. Él es solo un adolescente de más de 40 años que solo quiere salir, beber y charlar con alguien, pero está solo, solo como un perro. ¿Por qué se volvió tan personal esto? Conmovido, aún le dice que eso no es verdad, que al menos lo tiene a él. El suegrito, profundamente tocado por esas palabras, le vomita encima. Pa, ¿me puede venir a buscar? Estoy acá un poco más adelante del canal saliendo a la bici y me bajó la presión. Me si- Ao se queda congelado. El suegrito, como si nada, se disculpa por haber vomitado en el auto. Ao solo puede gritar desesperado que es un asqueroso, mientras el suegrito, sin preocuparse demasiado, le pide que por favor conduzca más despacio y vuelve a vomitar. Tu apoyo es muy importante para mí, así que si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar cuál fue tu momento favorito del video. Muchas gracias.